diga gloria a Dios. Veo que están ahí. Y les pido atención, por favor, porque la palabra de hoy tiene que ver también con la del domingo pasado y así sucesivamente Dios está hablándonos algo relacionado con el oír, pero oír con atención. Ustedes saben bien que escuchamos ruidos, escuchamos diferentes voces, a veces nuestro diálogo interno nos perturba, pero tenemos que oír específicamente y también ser atentos en lo que oímos. Pero ahora en esta noche le vamos a sumar otro ingrediente más al oír, además de la atención, tiene que ver la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que es real y que es poderoso para hacer todo lo que prometió y principalmente cumplir sus gloriosas promesas, que no son pocas. Así que vamos a ver el tema de hoy, que he titulado El provecho del oír con fe, basado en Hebreos capítulo 4. Si me siguen a la lectura de la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en mi Biblia, página 1405. Y aquí tenemos una porción muy particular. Yo les pido que sigan atentamente la lectura. En este párrafo dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla entonces. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada ¿de qué? De fe en los que la oyeron. Se establece una diferencia a partir de la palabra cuando se traza y principalmente depende exclusivamente de los que están oyendo. El oír nos hace crecer en la fe. Si vos querés ser una persona pequeña espiritualmente hablando, enana espiritualmente hablando, obviamente no prestes atención. Trata de distraerte con todo lo que hay en el ambiente. Porque eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere robar tu atención, quiere evitar que vos en este día recibas una palabra que pueda transformar tu vida. Por eso necesitamos prestar mucha atención. Por eso aquí el mismo texto dice que la palabra se sembró y para todos fue igual. Sin embargo, algunos recibieron bendición y otros no la recibieron. Algunos vieron el cumplimiento de la promesa de Dios en sus propias vidas y en otros no. Fue como que estuvieron en otra frecuencia. Por eso te invito a prestar mucha atención, porque hoy vamos a estar hablando específicamente de un tema que tiene que ver con la promesa de Dios y el oír por fe. Lo que oímos es una promesa. Yo te quiero invitar a pensar en que Dios promete cosas y cumple. No es como nosotros para mentir, ni para exagerar, ni para andar prometiendo todo el tiempo y sin embargo no cumplir. Dicen que el que promete mucho y no cumple, bueno, es considerado un mentiroso. Dios no lo es. Dios siempre que promete, cumplió. Y justamente vamos a ver el texto en 2 Corintios, la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 20. Miren lo que dice aquí el apóstol: porque todas las promesas de Dios, no una, no dos, sino todas, son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te promete cosas que va a cumplir. Es una garantía la promesa de Dios. Y la palabra de Dios está llena de promesas, conforme sean cualquiera de nuestras necesidades. Hay promesas de bendición en todos los órdenes. Por ejemplo, yo hice una listita aquí y traté de identificarte con alguna necesidad para lo cual hay promesas. Por ejemplo, promesas de liberación. Hay personas que vienen oprimidas por demonios y Dios las libera. Y esa es una promesa gloriosa. Hay promesas de sanidad, también Él hace milagros de sanidad. Hay promesas de prosperidad. Hay gente que viene en miseria y espanto y sin embargo Dios las convierte de una manera para que puedan ser prósperas y no tener falta de ningún bien. Hay promesas de gozo. Hay gente que me ha dicho: pastor, inmediatamente que entré en este lugar algo cambió. Venía con mucha tristeza y de repente ahora tengo paz. También tenemos otros relatos de gente que llegó al lugar y se sintió perturbada. ¿Por qué? Porque los demonios que traía en su interior no la dejaban tranquila ni tranquilo y la querían sacar corriendo de aquí, porque no soportaban la presencia de Dios y de las cosas santas. Hay promesas de paz, fundamentalmente es lo que Dios nos da en abundancia,
gente que no podía dormir ni conciliar el sueño y tenía que depender de pastillas. Conoció a Cristo y Dios le cambió la existencia, y a partir de allí duermen como bebés, a menos que tu bebé no te deje dormir. Pero en verdad Dios promete y cumple promesas de fuerza, de victoria, de autoridad, de protección, de guía, de confirmación, de compañía, de vida abundante, de equilibrio, de aceptación, de poder y de discernimiento, y muchísimas otras cosas más se pueden cumplir inexorablemente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios lo promete. Por eso, conforme sea tu necesidad hoy, pensá que hay una promesa de parte de Dios oportuna para tu vida. Amén. Alguien dijo que las promesas de Dios son como sogas que penden del cielo, o sea, cuelgan del cielo, y que te van a sacar justamente del pozo en el cual te encontrás por la necesidad que te toca vivir. Por eso las promesas de Dios se cumplen. Dios tiene garantía absoluta para el cumplimiento de cada una de sus promesas. Pero seguimos, por favor. Las promesas son fieles y permanecen hasta cumplirse. ¿Por qué? Porque dependen de Dios, no de nosotros. Si fuésemos dependientes de nosotros, nos cansaríamos, no tendríamos paciencia, directamente diríamos: no quiere, chao, me voy. Sin embargo, la promesa de Dios, como el don de Dios, se mantiene inalterable. ¿Sabés lo que significa esto? Que de repente vos estás distraído en una reunión y la promesa de Dios se traza. Hay una promesa específica para tu vida y vos no la escuchás, no prestás atención porque estás distraído, distraída, y el maligno te robó la atención. Aún esa promesa tiene cumplimiento. Por eso a lo mejor el domingo pasado estuviste desatento, desatenta, distraído, distraída, pero hoy tenés que estar más atento, más atenta, y añadirle fe a lo que estás oyendo, porque esa promesa va a tener cumplimiento en tu vida conforme lo necesites. Amén. Seguimos un poco más, por favor, porque esto se pone cada vez más interesante. A todos se les anuncia la buena nueva por igual, pero no todos reciben igual. Es como que el sembrador salió a sembrar y tira la semilla, y la semilla es la palabra que se traza, es la palabra que se dice desde un púlpito basado en la Biblia, en la palabra de Dios. De repente no todos reciben igual. A algunos les llega y dicen: uy, el pastor me habló a mí. ¿Cuánta gente me ha dicho cuando terminó la reunión: pastor, usted habló para mí, o lo que escuché era exactamente lo que yo necesitaba? Bueno, y otros directamente no recibieron nada. ¿Por qué? Pero la palabra y la promesa es igual para todos, se traza igual para todos. De ahí que cada uno tiene que ser tierra fértil y tiene que tener atención para recibir la palabra de Dios en su vida. El cumplimiento de las promesas hace la diferencia. Y aquí viene un tema que me gusta mucho y tengo que decirlo de nuevo. Es el testimonio que marca la diferencia por el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas. Amén. Lo repito, el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas marca la diferencia entre unos y otros. Lo repito, el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas marca la diferencia entre unos y otros. ¿Quiénes son unos y quiénes son los otros? Unos son los que reciben la promesa por fe, la toman y dicen: es para mi vida, la creo, y esa promesa comienza a tener un provecho, una utilidad, una ganancia, un beneficio personal por la fe que yo activé cuando escuché exactamente lo que Dios prometía y que tenía que ver exactamente con mi necesidad. ¿Se entiende? Amén. Y yo recibo esa promesa porque activo mi fe para creer que esa promesa se va a cumplir en mí. Si yo me encuentro debilitado y la promesa de Dios dice: Dios te va a dar fuerza y poder, yo la tomo. Si yo me encuentro a lo mejor escaso, miserable, pobre y necesito prosperidad o alguna oportunidad para mayor ingreso remunerativo, y la palabra dice: yo te prosperaré y no tendrás falta de ningún bien, yo tomo esa promesa, la creo, la acepto, y a partir de allí esa promesa comienza a tener cumplimiento en mi vida. ¿Por qué? Porque mezclé lo que oí con atención con la fe.
¿Se entiende? Por lo tanto, aquí hay una diferencia entre los que son testimonios vivientes del cumplimiento de las promesas de Dios y los que no son el testimonio viviente del cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que leen que la promesa dice: te daré fuerza y poder, y andan débiles, desanimados, deprimidos, andan abatidos. Si dice la palabra te sanaré, y andan lamentablemente llorando miseria, sintiéndose enfermos, y algunos enfermos, pero no sanan porque no activan su fe para creer que Dios puede hacer milagros. Y así sucesivamente en muchos otros casos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero yo la puedo matar con mi incredulidad, y esa palabra que es viva y eficaz pierde su efecto y no tiene ningún poder en mi vida, porque yo no creo en que pueda ser real lo que Dios promete. Por eso la diferencia está dada en el oír con fe. Yo tengo que oír con fe. Inmediatamente que oigo, presto atención y recibo esa palabra, activo mi fe para creer y digo: esto es así como Dios lo promete, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo creo lo que Dios me dice, lo acepto, lo tomo y empiezo a caminar en eso que he creído, en lo que yo acepté, según Dios me lo prometió. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, oír con fe es para provecho, es beneficio, es ganancia, es utilidad. Esta es la palabrita que aparece en el griego cuando dice en el texto, aquí en el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esa palabrita provecho en inglés es profit, o sea, algo que tiene que ver con ganancia. Non-profit es algo que tiene que ver con no ganancia, o sea, no lucrativo. Sin embargo, para nosotros la fe tiene ganancia, tiene provecho, tiene utilidad, tiene beneficios, porque si no, no es fe. Por eso hay personas que viven diciendo: yo tengo fe, que todo va a cambiar, y nada les cambia, siguen igual, siguen sufriendo, porque en realidad no tienen fe, padecen de falta de fe. Y es lo que vamos a ver ahora en el asunto de oír con fe. Los que oyen sin fe son inteligentes pero no sabios. En otras palabras, son necios. Utilizan su inteligencia para ganarse el dinero, para proyectarse en la vida, negociar bien, hacer cosas que rindan beneficios lucrativos materiales, pero no ganan nada en la vida espiritual, no tienen ningún tipo de provecho en la vida espiritual. Pueden pasarse toda la vida en una iglesia, pero no disfrutan de los beneficios de Dios, que tienen que ver con la paz, el gozo, la autoridad y la seguridad y la capacidad de poder saber el futuro, principalmente basado en las profecías, no en una mera adivinación ni clarividencia. ¿Se entiende esto? Sino que están basados en la palabra y viven queriendo agradar a Dios en todas las cosas. Son inteligentes, sí, se ganan la vida muy bien, pero no la disfrutan. La sabiduría es lo que nos hace disfrutar la vida en todos sus aspectos. Son escépticos. Hay personas escépticas aún en las iglesias y tiene que ver con la desconfianza. No me entrego, desconfío, no me voy a consagrar, no me rindo ante Dios, porque ya vaya a saber, no vaya a ser que termine siendo pastor. Uy, qué castigo, ¿no? No, ya veo que me entrego y, bueno, se imaginan un montón de cosas que el maligno les pone en la mente por el escepticismo. Son desconfiados absolutamente, pero lo peor es que desconfían de Dios y de su palabra y de sus promesas, y es por eso que no pueden ver ninguno de los cumplimientos de la palabra de Dios en su vida. El escepticismo, desconfianza, son agnósticos. Tiene que ver con el hecho de no creer que Dios, siendo tan perfecto, pueda manifestarse a una mente tan limitada, finita, y que nosotros tengamos la capacidad de concebir su grandeza y de conocer a Dios
como debiéramos conocerlo. Son agnósticos, directamente dicen, no, es imposible llegar a conocer a Dios, o directamente es imposible que Dios pueda darse a conocer a nuestras vidas. Y por supuesto, tiene que ver, tocar, palpar y poder comprobar para recién creer. Y por supuesto eso termina siendo incredulidad. Y hay gente muy incrédula que no cree en Dios y en su poder. Y también están los que dudan. ¿Cuánta gente duda en la iglesia? La duda es pecado. Inseguridad total, incertidumbre total. Es que no se juegan por nada porque tienen dudas. No se animan a afirmar algo, no tienen convicción. Dudan, y eso es pecado. Porque la fe es certeza, es convicción, es seguridad, es determinación. Si no, no es fe. Por eso hay personas que dudan. Miren lo que dijo Blas Pascal sobre el tema. Dudar es un infeliz estado. Pero en ese estado hay un deber indispensable de buscar la verdad. Porque cualquiera que duda y no busca es más infeliz en su error. En este tiempo de duda vos tenés que buscar la verdad. No podés quedarte en la duda, no podés quedarte indeciso toda la vida. ¿Me querés? Y no sé. ¿Nos vamos a casar? Y no sé. ¿Te animás a compartir a Cristo al otro? Y no me animo. Dudas, inestabilidad, incertidumbre, inseguridad. Eso no convence a nadie. Eso confunde a mucha gente. Y Jesús lo dice claramente cuando le habla a la iglesia. Le dice, no te quiero tibio. O sos frío o caliente, pero tibio no. Te vomitaré de mi boca. Son palabras muy fuertes, pero tiene que ver con el hecho de estar definido, bien definidos. O soy o no soy. O me juego o no me juego. O te amo o no te amo. Pero hay personas que todavía dudan. Y por último, la incredulidad. Muchos incrédulos que lamentablemente no quieren creer para ver. Porque es así justamente el orden. No quieren creer para ver. Se dice que Tomás dudó para que nosotros no dudáramos. Tomás quería ver las manos horadadas de Jesús. Tomás quería comprobar que había resucitado y dijo, hasta que no lo vea en persona no voy a creer. Y se le apareció Jesús y le dijo, Tomás, más bienaventurados son los que no ven y creen. Por eso hay un mérito glorioso en tener fe para después ver. Porque cuando vos tenés fe, vas a empezar a ver cosas maravillosas. Hay gente que no se entrega a Dios diciendo, no lo conozco, no sé si existe. Pero hay personas que realmente se juegan por Dios por fe y creen en Dios por fe. Y la fe es no ver nada y creer. Y aún personas que están en extremas necesidades, problemas serísimos, hundiéndose cada vez más, sufriendo calamitosamente las circunstancias y la vida misma, y sin embargo no creen aún así. Es como si te imaginas un barquito pequeño que está ahí naufragando en alta mar y se está por hundir, y está bamboleado por el viento y las olas, ese es otro cosa. Está ahí yendo para allá con el tema del viento y las olas, y de repente aparece un barco enorme al lado que los va a salvar y se estira una mano oportuna para sacarlo, y el que está hundiéndose dice, no, si no te conozco no te agarro la mano. ¿Cómo pensás que puede ser? ¿Acaso no se va a tomar de la mano firmemente para salir a flote? Y a partir de allí comienza un conocimiento, una relación. Dios nos salvó y a partir de su salvación comenzamos a relacionarnos con Él, a quererlo y amarlo y a crecer en la relación con Él cada vez más. Pero hay gente que pierde por incredulidad y por supuesto terminan pecando por no creer en Dios. Y ahora entramos en un punto que afecta a la vida de fe de muchas personas también. Está el contexto del pueblo de Israel que se encontraba sufriendo la esclavitud bajo el yugo de Faraón de Egipto, tipo de Satanás, que los hacía sufrir. Miren lo que dice aquí.
De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que hay personas que vienen a la iglesia con muchísimos problemas, muchísimas circunstancias de prueba, terribles, que han tratado por todos los medios de salir a flote y no lograron nada, y cada vez se siguen hundiendo más y más. Y esos problemas son tan grandes que los acongojan, los entristecen. Y Dios les habla, pero no oyen. Dios les está hablando, pero no están escuchando su voz. Porque esos problemas son grandes. Dios tiene que permitir que hoy, en este tiempo, si ahora estás atravesando por una situación de prueba, puedas estar atento para enfocar tu atención y creer que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Por eso Jesús dice en una de sus promesas: vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Vengan los que están cargados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. Una vez un predicador dijo: miren, por más cargas que tengas, no tomes a la iglesia como que al entrar tiene un perchero y vos pones tu carga allí. ¿Vieron cuando uno va a un lugar, pone el piloto, el saco, lo cuelga en un perchero y cuando se va, se lo lleva de nuevo? Bueno, así pasa con mucha gente. Viene a la iglesia con muchas cargas y no se libera de esas cargas. Las sigue teniendo y cuando sale se las lleva igual, pero no tuvo fe para creer que esas cargas se tenían que quedar en el altar y en las manos preciosas y tiernas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si vos estás aquí sufriendo algún problema, alguna necesidad, por más imposible humanamente que parezca la solución, entrega tu carga a Dios, rendite a Dios y deja que Él haga. Deja que Él empiece a hacer en tu vida lo que solamente Él puede hacer. Y por último, mira lo que dice aquí este texto, Mateo 13:22. Es la parábola del sembrador. Jesús dice que un sembrador salió a sembrar. Yo soy el sembrador de parte de Dios en esta noche. Y estoy sembrando la palabra de Dios, estoy tirando la palabra de Dios. Y hay diferentes tipos de terrenos. La Biblia dice que hay 4. Hay terrenos pedregosos, terrenos espinosos, hay terrenos marmolados, como podría ser este piso, y hay terrenos fértiles. Pero mira este tipo de terreno. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Sabes lo que significa esto? Que por más que vos recibas palabra de Dios en esta noche aquí, vos tenés en tu mente un CD que te repite todo el tiempo los problemas de este mundo, la corrupción de este mundo, el sistema corrupto y maligno que impera en este mundo por el mismo diablo. Porque dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, el mundo entero está bajo el poder del maligno. No dice parte del mundo, parte del mundo, pero también dice Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay personas que están metidas en el mundo, hablan del mundo, están inmersas en la preocupación y el afán de este siglo, viviendo lo que todo el mundo vive, no tienen otro speech, no tienen otra forma de hablar, se identifican y hablan todo el tiempo, ya sea de política, de fútbol, de deporte, de corrupción, de todo lo que pasa en la actualidad como si nos sorprendiera algo, porque todo es así y todo, dice la palabra, está bajo el gobierno de Satanás. Y hay personas que no pueden crecer en su fe por ese problema. Pero también están los otros que solamente piensan en la ganancia, en el dinero, y están todo el tiempo especulando con el tener más. Y quieren tener más como una ambición desmedida y aman el dinero en demasía. Y la Biblia promete que los que aman el dinero en demasía serán traspasados de muchos dolores. Es decir, que van a sufrir por más que tengan un montón de plata. Y no van a poder liberarse de esa angustia, de esa ansiedad y de ese vacío existencial que hay para los que no tienen a Cristo, sino que tienen como Dios el dinero. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Por eso, para que la palabra de Dios se siembre en nosotros,
tenemos que ser un terreno fértil. Escuchar la palabra, pero activar la fe para creer que eso va a convertirse en una realidad. Y que nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos. Y que vamos a tener lo que Dios quiere que tengamos. Y que vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Amén. Yo les invito a ponerse de pie, por favor. Hay una promesa de parte de Dios para tu vida en esta noche. Según sea la necesidad que tengas, pensá esa necesidad acuciante, eso que te turba, eso que realmente te está cargando. Dios tiene una promesa exacta para hacer la realidad en tu vida, para que se cumpla en tu vida. No podés seguir siendo esclavo ni sufriendo innecesariamente aún viniendo a la iglesia. Dios tiene que hacer un milagro en tu vida de transformación total. Si estás atado a las drogas, al vicio, a vicios de pornografía, vicios de masturbación, vicios de alcoholismo, de tabaquismo o de cualquier otro tipo de vicio que te ate el alma, pedile a Dios que te libere de eso. Pedile a Dios que haga el milagro en tu vida. Si no podés controlar tu fiereza, tu instinto por la violencia, si estás atado al vicio del robo o de la estafa, pedile a Dios que haga un milagro en tu vida, y Él puede hacerlo en esta hora. Él va a tirar una promesa específica para liberarte y sacarte de esa situación que te turba y que te perjudica. Cierra tus ojos, por favor. Pensé en eso que quisieras que Dios haga el milagro en vos. A lo mejor en vos o en tu familia. Pensé en eso que querés que realmente quede definitivamente sepultado bajo la sangre de Jesús. Pensá en algo que realmente dependa de un milagro de Dios. Y Dios quiere hacerlo en esta noche. Alguien al terminar el segundo culto me dijo que cuando habíamos orado el domingo pasado, esa persona se estremeció y se dio cuenta que su vida había cambiado definitivamente. Y tenía un gozo. Cuando llegó a su casa, empezó a llorar y se abrazó con su esposa y le confesó que Dios había hecho un milagro en él. Dios lo puede hacer en vos también. Pedir a Dios que te cambie la mentalidad, porque hay mentes que están gobernadas por fortalezas inmundas del diablo, que les condicionan a vivir una vida que no es grata a Dios. Están acostumbrados a la mentira, a la perversión, a engañar, a ocultar. Dios tiene que librarte de eso, porque si no te vas al infierno. Si no te vas al infierno. Señor, ministra en esta hora, por favor, a tu pueblo. Yo ruego por cada uno de los que están aquí para que reciban esta porción de bendición para sus vidas. Que ahora nada impida que esta bendición les alcance. Señor, que estas promesas que se cumplen inexorablemente, que son sí o sí y amén, ahora sean tomadas por tu pueblo. Que tu pueblo se apropie de estas promesas para tu gloria, para tu honra. Y que a partir de hoy veamos vidas que son testimonios vivientes del cumplimiento de tus promesas. Oh, glorifícate, Señor, en esta decisión. Glorifícate en esta decisión en Cristo Jesús. Amén.